Bueno, pero estamos ya de vuelta después de escuchar a Daniel Medina, Daniel Medina, el concejal, siguiente alcalde de Yaiza y uno de los referentes de UPI, de Unidos por Yaiza, con las cosas del sur, de la política en general. Vamos a afrontar ya tiempo de opinión, de otros asuntos de interés de la jornada con Ariagona González del Partido Socialista. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Armando Santana, consejero en el Cabildo justo desde hace una semana aproximadamente. ¿No? Justo una semana. Sí, el jueves, fue el jueves, hoy jueves sí, una semana. Sí. Que después me tienen que contar a qué fueron las graciosas si está todo por resolver, según parece. Bueno, es competencia tuya, acabas de empezar tampoco. Acaba de llegar. Pero sí me sorprendió mucho de forma negativa el poco interés que tiene la gente para ir a un pleno, y porque no, estábamos nosotros solos y los técnicos, o sea, no había nadie más. Es que por supuesto, pero ¿qué esperabas? O sea, si es que... Pero bueno, en fin, pero no le echemos la culpa a la gente. No, por supuesto que no, y sabes que yo no se le echo la culpa a la gente. Ya sé por dónde va, sí. Y ese es por dónde voy yo, o sea, al final, a los tiempos en los que los plenos de cualquier institución estaban llenos de vecinos, han pasado a la historia y la culpa no es precisamente de los vecinos, entiendo yo. Saludamos a David Rocío, de Coalición Canaria. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Muy bien. Que tú también has visto el bochornoso salón de plenos del Ayuntamiento de San Bartolomé lleno de gente. ¿Y vacío, ahora? Y vacío, completamente vacío. ¿Ahora está vacío? Completamente, no acude nadie y comparto contigo la insinuación en la responsabilidad de cómo hemos convertido la política en un show en que al final no se habla de los temas, no se va a resolver los temas. Y Claudio Doreste, del Partido Popular. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas. Muy bien, muy buenas. Que tú todavía no has formado parte de ningún plenario en Lanzarote todavía. No, ni en ningún lado. Tipo allá. O sea que, pero es la primera vez que ocupo... Bueno, no, perdón. En el año 94, efímeramente, 2 o 3 meses, fui director general de Juventud del Gobierno de Canarias. Desde el año 94 del siglo pasado. Cuando era joven. Cuando era joven. No tiene que ver. O sea, que grosso modo, esta es la primera vez que yo estoy en un... Sí, pero no es un plenario, digamos. Efectivamente. No había la necesidad. Es verdad realmente creo que lo que quizás te dé más legitimidad siempre es cuando sales elegido por alguien, ¿no? Me da a mí esa sensación. No, pero ni así, o sea, los plenos son en su casi 100%, menos el Cabildo que tiene consejeros electos, el resto no tiene, no hay nadie fuera que haya salido de unas elecciones. Y antes sí que había gente en los plenos y ahora ya la brecha que hay entre los dirigentes políticos y el conjunto de la ciudadanía es bastante mayor, ¿no? Yo no lo achaco tampoco a una falta ya de confianza, a un descrédito de la clase política, que en parte de eso sí, pero no solamente eso. No, pero no hay interés. O sea, yo, por ejemplo, de Arrecife, te puedo decir que la última participación en las elecciones del año pasado fueron un 42%. Eso es tremendo. Eso sí que efectivamente. Después es cierto que intentas justificarlo diciendo que, claro, hay mucha población de fuera, que no les interesa la política y demás. Pero no, por supuesto. Además, yo creo que si fuera a otro país a vivir y a convivir con otros ciudadanos, lo primero que haría es integrarme, ¿no? Y además, una de las cosas que me interesaría mucho sería la política, porque a través de la política es donde se solucionan las cosas, supuestamente. Pero tampoco les obligue, es decir, al revés hay que hacer esfuerzos. Claro. O sea, y diciendo que mi hija se tiene que ir al colegio con un inmigrante, poco ayudas. Sí. Lo hablábamos antes, fuera de cámara, ¿no? Las declaraciones esas que, a mi juicio, además lo tengo que decir aquí, de forma honesta, yo le envié un mensaje a él y yo le dije, mira, yo sé que tú eres medio ruinito porque yo la he tenido con él, pero estoy convencido que tú no eres racista. Además, yo creo que fueron palabras donde él se equivocó rotundamente y lo que tenía que haber hecho era dar una explicación, decir, me he equivocado y zanjo aquí el tema. Decía mi padre siempre que las explicaciones o son cortas o son mentiras. Claro. Entonces, cuando yo intentaba pegarle un rollo, no sé qué, me decía, como lo explicas cortito, me estás pegando aquí una bola directamente, y cuando ya tienes que dar... Pero bueno, por no rescatar eso, a lo que me refiero es que, bueno, y aquí todos somos gente informada, y ustedes también, cuando estamos viendo los líos que hay y los follones que hay en París, por ejemplo, o en Francia, de gente nacida en París, de segunda o tercera generación, de gente emigrante, ¿no? Armando esto y sintiéndose muy poco parisinos o muy poco franceses hasta el punto de maltratar a su propio país, pues tiene bastante que ver con cómo les hemos tratado previamente nosotros a ellos, ¿no? Una gente que no ama el lugar donde
que ama el lugar donde vive y que se siente bien acogido con cariño, nunca lo va a maltratar, como es habitual. El ejemplo más claro lo tenemos en Francia, tú lo has dicho, o sea, la población autóctona de allí le dio espaldas, no quiso ver una realidad que era el tema de la migración, y ahora nos hemos encontrado con todo esto, ¿no? Sí. Me parece fue una cuestión relevante en la que sí se debería trabajar. Yo siempre pongo el ejemplo del albergue de la Santa cuando eran pocos chicos, que eran 30 o 40. El trabajo que hizo el Ayuntamiento de Tinajo fue espectacular. Los chicos súper integrados, pintaron con los niños del pueblo la cancha de Mancha Blanca, era un ejemplo, ¿no? Una pasada, claro, al final ya 150, 160, imposible de controlar aunque quieras, entonces, pero la culpa tampoco es de esos 150 niños. ¿Tú cómo lo ves, Ariagona? Yo veo que las políticas de integración son necesarias y ahí creo que todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? y ser solidarios y ayudar a aquellos que vienen. Integrarlos no es hacer declaraciones racistas o intentar el tú más, porque cuando haces eso parece que te estás olvidando realmente de esos niños y de esos migrantes en general, tanto de los niños como de los adultos, ¿no? Y estás criminalizando a una parte de la población que no más bien, no es que no hayan cometido ningún delito, es que lo único que tienen es hambre y quieren buscar una vida mejor, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes de las palabras que uno utiliza para referirse a ellos. Y creo que en políticas de integración podríamos hacer todos mucho más. O sea, tanto los 7 ayuntamientos de la isla, como el Cabildo de Lanzarote, como el Gobierno de Canarias, como todos los gobiernos autonómicos, como el Gobierno estatal, porque en la integración está el futuro. Como los medios de comunicación también. Como todos, la sociedad en general, las empresas podrían tener planes de integración, los sindicatos, las asociaciones de vecinos. Quiero decir, ahí es donde está el futuro de una sociedad que conviva en paz y solidaria y empática con las desgracias que nos pueden ocurrir a todos, porque hoy estamos en este lado del mundo, quién sabe si mañana estamos en el otro. Y por el ala izquierda de la mesa. Yo creo que las exposiciones, inclusive la de la compañera Ariagona, exponen porque la ciudadanía está cada vez más desapegada de la política, ¿no? Porque al final no nos centramos en resolver los problemas o un drama humanitario como puede ser considerado el tema de la inmigración y más en las Islas Canarias. No, nos centramos en la interpretación o mala interpretación de palabras en vez de sentarnos en una mesa, los grandes partidos, los que estamos gobernando, los que no están gobernando, para afrontar problemas y soluciones. No, aquí se hacen interpretaciones sobre palabras que se han demostrado y que hablamos ahora mismo, Jaime. Tú me comentabas o comentaste que el Centro de la Santa, con 30, 40, 50 personas, que es su capacidad máxima, era un ejemplo de integración. Cuando metes 150 no puedes. Pues esas mismas palabras las puedes extrapolar a otros espacios de sectores que pueden ser educativos, sanitarios y demás. Hablamos de que hay que afrontar los problemas con empeño, con historia, con nuestro antepasado, porque somos un país de emigrantes e inmigrantes. Entonces, yo creo que hay que poner los puntos sobre la mesa, no extrapolar, no dirigirnos a discursos políticos, sobre todo con algo que ahora mismo preocupa muchísimo a la ciudadanía de Lanzarote y de Canarias, y es donde tenemos que aunar los esfuerzos y no irnos a que si dijo esto le saco lo otro, lo interpreto de esta manera, para crear discursos paralelos que quiten el foco de lo que no estamos haciendo, que es poco. Pero, bueno, en fin, yo quiero escuchar a Claudio también. Partimos de una cosa, a mi juicio, no del todo 100% exacta. Ayer Maite Corujo dijo en COPE que el principal problema que tiene Arrecife es la vivienda. ¿Perdón? Vivienda. La ausencia, en este caso, de vivienda. La vivienda, y el principal problema que tiene Lanzarote, si preguntas por ahí por los campos, es, y tú lo sabrás, el agua. La inmigración probablemente no ocupe el top 3. Probablemente no ocupe el top 3, pero bueno. Claudio, ¿tú qué dices? Hombre, el tema de la migración se puede, yo lo llevo estudiando hace muchísimos años, ¿no? Y se puede abordar desde muchísimas aristas, ¿no? En línea con lo que tú dices, ahora precisamente repasaba unas cifras, ¿no? En julio éramos ya 165.000 habitantes de derecho en la isla de Lanzarote. Un tercio son extranjeros. ¿Extranjeros del extranjero en general? No, pero los mayores extranjeros que hay en la isla son del Reino Unido. Británicos. Los segundos son de Colombia, los terceros son de Italia y los cuartos son de Marruecos, que hay 3.000 y pico, y ya, pues sí, bueno, hay en Lanzarote más de 50 nacionalidades, incluido, hay también alguna patria, ¿no? Eso te iba a decir. Hay también alguna patria, ¿no?
a lo que iba, aparte de este volumen de población, que prácticamente ya es un tercio, muchísimo trabajo que se crea nuevo, sobre todo en el sector de la hostelería, pues es ocupado por extranjeros, ¿no? Que yo ahí se hago una reflexión, ¿no? Porque el otro día veía una estadística muy interesante y decía, oye, ¿cómo es posible que siga habiendo en Canarias 165.000 parados? Y resulta que somos una comunidad que generamos trabajo y que ese trabajo que generamos lo tiene que venir a ocupar gente de fuera sin connotación ninguna. En general, ¿no? O sea, no es que es así. Probablemente porque haya gente de aquí que no está cualificada o por la razón que sea, porque pues no que no había, viene a trabajar, ¿no? Yo vine en el 86 aquí porque no había ningún locutor disponible en ese momento. Y ya me he quedado, me he liado. Entonces, lo que está claro es que, además, ¿cómo diría yo? El granero entre comillas, ¿no?, de mano de obra, no solo no cualificada también. Yo creo que el otro día lo dije, ¿no? Probablemente si llego a viejo, no lo sé, pues el que me cura alguna enfermedad cardíaca, alguna de las que, distintas a las que ya he tenido, ojalá, pues igual está ahora mismo en Nigeria, o en Marruecos, sí, o en Senegal, ¿no? Entonces, con una población donde tú ves la pirámide y es brutal, una población brutalmente joven, pues obviamente... Luego yo le decía antes a Riagona la responsabilidad también de los medios de comunicación. Claro, eso no quiere decir, por ejemplo, me perdona, por ejemplo, pongo ahora de relieve, no me la he leído todavía entera, pero sí he leído parte de la tesis doctoral de la comandante Antúnez, ¿no?, avalada además por la ministra Robles, ¿no?, que pone el acento, ojo, el peligro y la cantidad de dinero negro que está moviendo la inmigración. Toda esta inmigración que llega por vía marítima es ilegal, o sea, hay una serie de mafias que meten ahí a seres humanos. Pagan 500, 600 euros probablemente, o 1.000. A día de hoy, solo este año, se han movido unos 13 millones de euros. Sí, sí. Que va a parar a mafias. Y encima, fíjate que es lo triste, fíjate que lo que voy a decir es triste, a mí me entristece muchísimo, ¿no? Al traficante se le muere una persona y no tiene que dar explicaciones a nadie. Ese traficante pierde medio kilo de droga o pierde armas y probablemente ese es el auténtico problema. Eso es a mí donde yo pongo el foco, ¿no? Digo, ¿dónde va? Como diría mi madre, ¿qué has hecho con tanto dinero, no? No, es que son 13 millones, ¿no? Si no ya, aparte del drama humanitario, pero que ese dinero... Bueno, ¿no? La tesis de la comandante es que parte del terrorismo yihadista se está financiando con ese dinero, ¿no? Eso he oído yo, pero bueno, sí. Oye, cuando tiene muchas aristas. Decimos que la migración es un problema, evidentemente para mí es un problema cuando ocurren estas cosas, cuando convertimos el océano en un auténtico cementerio, que no somos capaces a día de hoy de decir cuántas personas han muerto, ¿no?, y cuántas personas van a morir. El ejemplo más reciente lo tenemos con el Hierro, ¿no?, donde desgraciadamente, ya han suspendido la búsqueda porque es imposible. Todos conocemos las corrientes que hay en Canarias y más concretamente en esta zona del archipiélago. No hay que esperar, Claudio, a que seas muy mayor y tengas que ir a un médico. Por ejemplo, ¿quiénes cuidan a nuestros mayores? ¿Quiénes cuidan a nuestros mayores? O sea, es que es imposible. Ahora mismo nuestro país no se podría mantener sin la ayuda de la gente que viene de fuera a trabajar. Además, somos una población que está envejeciendo y es que necesitamos gente nueva, gente joven. Cuando hablabas antes de la economía en Canarias, efectivamente va como un tiro. Va como un tiro, donde más empleo se está creando es en el sector servicio. El 85% de empleo que se genera en Canarias es el servicio, y son muchas profesiones vinculadas con la hostelería o con la limpieza que la gente de aquí pues no quiere cogerlas y alguien tendrá que trabajar, ¿no? Por eso digo que el mayor problema que tenemos con la inmigración, evidentemente, son las condiciones con las que viene esta gente y cómo se manipula a través de la política y a través de la ultraderecha, que lo utilizan como argumento precisamente pues para ganarse los votos que ganan en cada periodo electoral. Y cuando decía yo lo de la responsabilidad de los medios de comunicación, es que debemos dar la información completa siempre que nos den la información completa. Ayer, por ejemplo, se divulgaba por parte del Consorcio de Emergencias una tabla con la cantidad de embarcaciones que han llegado este año
la cantidad de gente que ha llegado este año. Son 77 pateras, vamos a llamarlas así, para un total de 3.978 personas que han llegado este año. Yo inmediatamente formulé una pregunta diciendo, ¿me pueden decir, por favor, de estas personas cuántas se han quedado en Lanzarote y cuántas han sido derivadas? Y no me han contestado. Ha quedado un poco la pregunta en el aire, porque yo creo que es relevante en un contexto en el que la gente puede estar efectivamente crispada, incómoda, en fin, pues dar toda la información. Ya te lo digo yo, prácticamente el 100% no se queda aquí. Es que yo estoy seguro de eso, pero quería que la fuente oficial me lo confirmara para dar yo una versión oficial. Pero nos hemos quedado a medias. No, y los que solemos movernos mucho por Canarias sabemos perfectamente, cuando nos vamos en el Vinter de primera hora, vemos a muchísima gente que son derivadas a otros centros, que no se quedan en Lanzarote. Pero es una realidad, lo ves todos los días apoyado por la Cruz Roja. Vamos a dar la información completa. Y claro, efectivamente. Y luego sí es verdad que hay algo que a mí me preocupa mucho, que son las redes sociales. Yo soy un fanático del anterior Twitter, ahora es X, Jaime, como bien sabes, y es imposible, es un auténtico vertedero. De verdad, yo estoy incluso hasta por darme de baja, me va a dar muchísima pena, porque además es un canal donde me suelo informar, constatando siempre la noticia, pero por ejemplo el otro día di el pésame y hice una reflexión sobre lo que pasó en el Hierro, y no te puedes imaginar, o sea, es que yo no me creo que detrás de esos comentarios existan personas. Existan personas. Bueno, yo quería también formularles una pregunta. Bueno, ya sabemos los que han llegado, que son 3.900... Todo el mundo sabe los que han llegado, 1987. ¿no? Han llegado 4.000, han llegado 1.000, un fin de semana han llegado no sé cuántos y tal. Fuente de la Cruz Roja era esa. La fuente de la ¿sabemos qué es Tribarte? ¿Alguien conoce Tribarte? La asociación Trip-Arte. ¿No? ¿Sí? David, sí, David es un hombre ilustrado. No, son los chicos de San Bartolomé que están con... ¿Cuántos empleos han gestionado de menores migrantes que han cumplido 18 años esa parte no. y se quedan en el limbo? Porque se habla, cuando cumple 18 años, ¿qué? Hemos escuchado todos eso, ¿no? Sí, están en el centro menores y cuando cumplen 18 años, ¿qué? A delinquir porque no sé cuántos. Es un poco lo que tal. Tribarte lleva gestionados más de 100 contratos laborales de jóvenes, chicos y chicas, que después de cumplir 18 años se incorporan casi siempre a la hostelería, ¿no? Y eso está ahí oculto. Y eso a mí me da un montón de coraje. Eso, yo diría, Jaime, no que esté oculto. No se le da... mira, al hilo de lo que tú dices ahora mismo, ¿no? Y la importancia de los medios de comunicación, ¿no? He visto con el ataque no me quiero desviar mucho, ¿no?, de Irán a Israel, bueno, poco menos que la hecatombe, 200 misiles. Y después me acuerdo, en una tertulia preguntó uno, oiga, ¿cuánta gente ha muerto por el ataque? No, una persona. Que además no murió por el ataque, sino porque le cayó un misil. Cisjordania fue palestino incluso, el pobre. Sí. No, si nos ponemos a hablar de horrores, ahí en esa región no vamos a acabar. No, lo que quiero decir es cómo magnificamos unas cosas y otras, pues no. ¿Por qué eso es así? Bueno, pues yo creo que cada medio hoy en día también tiene pues no lo sé si sus patrocinadores o no lo sé exactamente. No, pero... Y entiendo también que sea complicado. Ojo, y esta asociación no se preocupa solo de menores migrantes no acompañados, ¿no?, sino también de menores conejeros, conejeras o residentes en situación de desarraigo en centros de menores. Justo ayer me decían... Los menores no acompañados, la mayoría son canarios. Es decir, yo he tenido juicios de eso, es decir, la tutela de las comunidades autónomas, de la Comunidad Autónoma Canaria, no creemos que... No quiero... Pero bueno, voy a poner casos reales. Gente que está metida en la prostitución y que tiene niños. Gente que está alcoholizada y los niños... Familias muy desestructuradas. A veces, no, y a veces no tantas. Pero bueno, estoy poniendo ejemplos que yo he vivido, ¿no? Esos son menores que acoge la comunidad autónoma. Pues es bueno, y estamos de esos. De hecho, vamos a hacer en COPE Canarias un reportaje sobre estas cuestiones. Pero creo que es importante dar información en positivo también. Bueno, yo decía antes que el principal problema que tiene Arrecife, lo comentó Maite Corujo, es el de la vivienda, pero además hay un subproblema dentro de ese, que es la vivienda para jóvenes. Hoy estaba hablando aquí con unos chicos, causa frustración. Utilizamos la palabra frustración, gente de 25, 26, 27 años
con empleo, con trabajo, y que no se pueden independizar. ¿Por qué no hay? Porque les piden 1.200, 1.300 euros. O sea, pues un poco... Estoy de acuerdo con Maite Corujo, ese es el principal problema, ya no diría solo de Arrecife, sino de Lanzarote y de Canarias en general. Es el principal problema que tiene ahora nuestro país, la ausencia de vivienda a unos precios asequibles, de que las personas normales con trabajo, con un trabajo, puedan acceder a una vivienda. Es que no se puede hacer hoy en día. Y en Lanzarote el siguiente problema es el agua. Cuando hablamos de inmigración, que también hay que hablar de inmigración, está claro, nos olvidamos, parece que lo ponemos como el principal problema que tenemos, cuando no es cierto. Cuando la realidad es que en los centros de educación en Canarias hay un 0,8% de menores extranjeros no acompañados. Esa es la realidad, un 0,8%. No las cosas que se dicen, y no son las interpretaciones, sino lo que se dice. Y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque si no después pasa lo que pasa. Pero volviendo al problema de la vivienda, que ese sí que es el verdadero problema, ahí ha faltado unas políticas de las que hace falta tiempo. Tú no puedes construir vivienda en 2 días. Hace falta vivienda de protección oficial, que hay que construirla y que están los proyectos ahí. Y en este mandato veremos las primeras viviendas de protección oficial por el Gobierno de Canarias en los últimos 20 años. Y después hay que regular el alquiler vacacional, porque se están sacando un montón de viviendas del mercado y que una persona normal no puede pagar 1.200 euros de alquiler, porque ese es el sueldo. Lo que recomiendan es que en alquiler te tienes que gastar la tercera parte de tu sueldo. Y hay gente que se gasta en el alquiler el 70% del sueldo. Y te faltó un dato más, que es dar seguridad al propietario de la vivienda. Yo creo que es importante también, un tipo de seguridad, porque es legítimo que la gente tenga miedo a alquilar, pues porque se lo ocupen, o porque te rompan el termo, o porque por 1000 cosas que siempre han pasado. Pero es que la ocupación, realmente no hay viviendas ocupadas. El porcentaje de ocupación en España, otra cosa son los alzamientos por desahucio y por impago, o porque se cumple el contrato y no se van. Eso es otra cosa. Pero el miedo está ahí. Pero claro, son miedos creados, igual que el miedo de la inmigración, porque si miras los datos, en España el porcentaje de ocupación, ahora lo voy a decir de memoria, pero creo que no llega al 2%. Por supuesto, en todo el país. Entonces, de tanto sembrar discursos y utilizar palabras que no son ciertas, pasa lo que pasa. Y que habrá un caso entre 1000, lo habrá, pero no es la generalidad. Claro, sí, sí. Armando decía, es una sociedad que está envejeciendo. Claro, Armando, los jóvenes no se pueden independizar. Y viviendo en la casa de los padres, hay que guardar un respetito, tampoco te vas a poner ahí, ¿eh? Así es. Entonces es imposible tener intimidad y por tanto motivarse, digamos, vamos a utilizar palabras finas, motivarse para invertir la pirámide genealógica. Así, antes te dejaban construir en la azotea y ahí hacía el chiquito su casa y podía hacer su vida, ¿no? Eso es una costumbre muy llevada aquí en Lanzarote y en Canarias en términos generales. Pero sí es cierto, ahora mismo si no tienes pareja, tú no te puedes ir a vivir ni puedes coger una hipoteca, eso es una realidad. O sea, proyecto de vida, ¿no? un chico, sí, pero ¿por qué tienes que estar condenado a vivir con alguien para tú realizarte como una persona? ¿Sabes? Para independizarte de tus padres, o sea, es que es de loco, ¿no? Primero, no encuentras, ya no son los precios, estamos hablando de 800, 900, 1000 euros, sino las condiciones también que te pone el propietario, y ahí sí es verdad. Mira, quiero hacer una reflexión, para nada soy pro Milei, todo lo contrario, me parece que es un auténtico, vamos... Me alegra escuchar. No, por favor, eso sí, la peluca la tenía yo antes que el propio Milei, pero bueno, se copió de mí. Pero sí es cierto que el otro día en Argentina leía que sacaron una nueva ley protegiendo al propietario de la vivienda y se pusieron, me parece que fueron más de 200.000 pisos que no estaban puestos en alquiler para los argentinos. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, en la antigua ley, se protegía muchísimo más al que alquilaba que al dueño de la propiedad. Pero creo que en España, aparte de mejorar eso, y estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que decía Jaime, hay muchísima vivienda todavía del propio Sareb, de aquellos bancos que rescatamos con nuestro dinero. ¿Qué ha pasado con eso? O sea, ¿qué pasa con la vivienda social? Como bien dice Ariagona, hemos sido la isla más castigada de toda Canarias precisamente en lo que ha sido la construcción de vivienda social. La verdad que es un tema bastante complicado. Bueno, cuando decía lo de proteger al propietario, lo decía, y tú también te refieres a ello, bajo el Estado de Derecho y las leyes democráticas. Por supuesto. Porque igual en Argentina, tal como está la cosa, lo sacan a hostias. O sea, porque que tampoco es cuestión. No, me refiero a que haya una garantía no tanto rápida, que también de plazos. Lo que no puede ser que tú seas dueño de una vivienda y además que seas un trabajador normal y corriente y que quieres poner tu vivienda, tu segunda vivienda a disposición, pues porque quieres pagarle los estudios a tus hijos y un cara dura te diga que no pago porque no le da la gana y tú estés 2 años para sacarlo de ahí.
Yo sé, a mí el gobierno me dice, hay un banco de vivienda, apúntese ahí, nosotros nos encargamos de gestionar. Sería fantástico. El gobierno de Canarias tiene un programa para eso. Sería fantástico. El gobierno de Canarias tiene un programa en el que tú pones tu vivienda a alquilar al precio normal, obviamente te cubren el precio normal del alquiler, ese es el tema. claro, no pretendas Porque cobrar... van a decir, yo lo asumo, lo pongo en el mercado y usted va a cobrar 400 euros al mes. Y como yo sé que lo mismo puedo sacarle 900, digo, ¿qué dices? 900. Es que tenía un problema. Claro, pero ese programa existe, usémoslo. Ya. Eso existe, es una herramienta que existe. Venga, que están aquí que nos vamos, falta que hable David y falta que hable Claudio. Y después ya nos vamos. De darle seguridad. Yo comparto las palabras de Maite o los que se están mostrando en esta mesa de que, por supuesto, los problemas más agudizantes en Lanzarote, hablamos de vivienda y hablamos del agua. En la vivienda no se puede achacar o decir que la culpa es la vivienda vacacional, pero hay que regularla y se está regulando, porque hay muchísimas más viviendas vacías que viviendas vacacionales. Sí, claro. Y eso es por la inseguridad, lo hablábamos en esta mesa, por la inseguridad, por un 2, por un 3, por muy pequeño que sean los datos, una inseguridad que al final no costea la posible inversión a la que se enfrente un propietario. Si un propietario no participa en este tipo de programas, teniendo la garantía del pago y demás por el mismo, y prefiere tenerla vacía, no es por la no fiabilidad del programa o porque prefiere ganar 900 euros, el doble, no, porque si la tiene vacía no está ganando nada, es por la inseguridad que le genera al final ese procedimiento de alquileres y es donde hay que trabajar. Yo creo que la apuesta por la modificación por la ley de la vivienda vacacional que se está realizando y demás es algo lo que se está trabajando. La disponibilidad de los suelos, es que al final las rentas, los sueldos de ahora no permiten los gastos que permitían, sobre todo con la cesta de la compra, que anteriormente. Eso es el cómputo de al final no sé qué generamos. Tenemos suelos que los ayuntamientos no terminan de desbloquear, unidades de actuación en muchos municipios, incluido el mío, que con la nueva de un plan o la aprobación de un nuevo plan supletorio tampoco va a desbloquear. Con un proyecto de vivienda de protección oficial desde el año 2013 que no se ha cedido, ni se ha cedido ningún tipo de suelo al Gobierno de Canarias. Entonces, yo creo que al final es asumir los problemas con participación, con unidad de los partidos, sobre todo, para afrontarlos y darles solución, porque sí, se están trabajando en ellos y encontramos a veces palos en las ruedas, pero bueno, se siguen tramitando los mismos y los cambios de gobierno nunca facilitan este tipo de cosas, obviamente. Claudio, la última y nos vamos. Sí, no, hombre, el tema de la vivienda también, ¿no? Yo me he dedicado muchos años del juzgado a este tipo de cosas, ¿no? A ver, lo que está claro ahora mismo es lo siguiente, es decir, hay un exceso de demanda para la oferta que hay, ¿no? Entonces tú la oferta la aumentas de dos maneras, o construyes más, para construir más no significa devorar terreno, sino lo que está diciendo David, probablemente hay muchos municipios en los que se podría construir más, pero España está tan burocratizada, que es muy complicado, ¿no? Pedir una licencia, llegas a aburrir al constructor, ¿no? Ese es un palo. Y el otro palo es, cifras oficiales, 200.000 viviendas vacías en Canarias y 20.000 viviendas vacías en Lanzarote. Si tú metes en el mercado ahora mismo 5 o 6.000 viviendas de esas vacías, en cierto sentido, mitigas el problema. Yo tanto diría, estoy de acuerdo con lo que dice Aragón, es decir, lo que es la ocupación de patada en la puerta, eso primero que es un problema policial, es decir, si la policía va rápido, se acaba el problema, y es lo mínimo. El problema no viene por ahí, el problema viene por el señor o la señora que hace un contrato de arrendamiento y deja de pagar. Puede ser que deje de pagar porque es un cara dura, los hay, pero son los menos, voy a decir, y puede ser que deje de pagar porque no puede pagar. Ahora hemos inventado una palabra despectiva que es el inquiocupa. Sí, bueno, ¿no? Esas palabras. ¿Cuánto tiempo te puedes pegar? Además, Claudio, ¿cuánto tiempo se puede pegar el Tú lo has dicho, Armando, 2 años. 2 años. Pero ese es un problema de los juzgados, no es un problema legal. Efectivamente, no es un problema legal y no es un problema de legislación. No es un problema de la ley de cuál o la ley de cuál, es un problema de que el juzgado va lentísimo. Efectivamente. 20.000 viviendas vacías es más de la población que tiene el municipio de San Bartolomé. Pero que es un dato que... Es un problema de agilidad de los juzgados, efectivamente. No tiene sentido que tú pongas una demanda de desahucio en un juzgado y tarde 2 años en resolver. No, y que a lo mejor tarde 6 meses en notificarla. Bueno, fíjate. Sí, pero que los juzgados estén como estén no es culpa de los vecinos que nos están viendo en la tele. No, claro. Que es una responsabilidad política todo también. es resolución Nadie desde la arena política, como todo, desatasca. y afortunadamente que está todo, que tenemos instituciones y partidos políticos que puedan resolver este tipo de cosas. Afortunadamente, que tardan mucho sí, pero peor estaríamos si no existieran, desde luego. Gracias, Ariagona. Gracias. Hasta otro rato, Armando. Gracias, David. Gracias, Claudio.
Y a ustedes también mañana, bueno, en la radio, que me hago un lío, a la tele les voy a saludar desde aquí, desde la tele, pero en la radio estaremos en Teguicán, en la Feria de Bienestar Animal, en la villa de Teguise, que es una feria a los animalitos que a mí me encantan, pues ahí estaremos con todos ellos a pasarlo bien. Hasta mañana, buenas tardes.